Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno de Ecuador han empezado bajo la sombra de una advertencia. La protesta popular fue financiada por el narcotráfico, según Guillermo Lasso. Difícil entender que un mandatario acuse sin pruebas, apunte sus dardos y luego manda a su ministro de gobierno a conciliar y por si faltara tenga a su prensa amplificando sus supuestas verdades. Más allá de eso, que no es poco, ¿qué pasará en los diálogos? ¿Es posible pensar en un escenario a favor de cumplir la agenda social propuesta por las organizaciones indígenas y campesinas? De esto queremos conversar con el presidente de la FENOCIN, de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, Gary Espinosa. Qué gusto tenerlo acá, Gary. ¿Cómo está? Bueno, gracias Orlando por esta oportunidad, digamos, de dirigirme a esta audiencia de todo el público latinoamericano, ¿no? Claro que sí. Todos nuestros países hermanos y que, bueno, decirles que el presidente de la República del Ecuador realmente es un hombre, bueno, que no se sabe con qué sale, ¿no? Un hombre que no tiene, digamos, una compostura en cuanto a sus expresiones, o sea, unas expresiones fuera de lugar, realmente que si fuera un árbitro de fútbol le sacaba tarjeta roja realmente, porque realmente parece un niño, ¿no? Otra vez acusó también a los asambleístas de corruptos, de que le estaban cobrando, digamos, dinero para poder votar, incluso a un ex candidato a presidente lo acusó también de que quería evadir impuestos a cambio de votos en la asamblea. Sin embargo, no ha hecho nada por iniciar, digamos, una instrucción fiscal que pida, digamos, una investigación a este tipo de cosas. Ahora nos acusa de que el paro nacional indefinido de las organizaciones campesinas, indígenas, negras, Montubia, ha sido financiado por el narcotráfico. Una desfachatez que no tiene nombre. El presidente de la República está acusando de esta manera de narcotraficantes a la gente que nos apoyó en el paro, que son el pueblo de Quito, que son colectivos barriales, que son ONG, que son, digamos, incluso organizaciones religiosas, claro, evangélicas y católicas, que nos han apoyado decididamente, universidades que han estado, digamos, apoyando en este paro nacional. Él está acusando a esa gente, digamos, de narcotraficantes. No puede ser, digamos, que un presidente acuse de que hemos recibido 15 o 20 millones de dólares, cuando con ese dinero nuestros compañeros no estuvieran durmiendo en el intemperie, como durmieron bajo los árboles, afuera de las aulas de la Universidad Central. Es decir, una situación descabellada, o sea, el presidente, que creo que debe de revisar su conducta. Pero, Gary, entonces, esto que menciona el presidente, ¿de qué manera influye en los diálogos? Empezaron ayer, las dos mesas técnicas se sentaron, pero parecería que él por fuera torpedea con estos mensajes, pero adentro sus ministros dicen lo contrario. Yo me atrevo a pensar que realmente es una intención de torpedear, de desbaratar todo este proceso, ¿no? Es decir, un acto de provocación para ver si nosotros caemos en esa provocación del presidente de la República, pero nosotros no vamos a caer en esa provocación. Más bien le pedimos al presidente que corrija su conducta y que corrija, digamos, su forma de actuar y su forma de hablar, que cuando se refiere al movimiento indígena, que es un movimiento noble, un movimiento afroecuatoriano noble que ha venido luchando solamente por justicia, por buscar un poquito más de justicia en este país, que realmente es un país de bastante brecha, de bastante distancia entre ricos y pobres, y es lo que queremos acercar, digamos, que esa brecha no sea grande, sino más bien que se disminuya. ¿Cómo mira usted entonces el comportamiento de los ministros? Porque afuera de las salas lo que hablan con la prensa, lo que dicen es cosas un poco, digamos, más formales, pero adentro ¿cómo se comportan? ¿Qué nivel de apertura, de entendimiento y de comprensión mutua hay en los diálogos? Bueno, se les ve una buena apertura, digamos, dentro de los diálogos, que parece ser que hay esperanza de que hayan algunas respuestas positivas, pero sin embargo ya en los hechos no se demuestra, como por ejemplo esto de la condonación de la deuda. El señor representante del gobierno, que es un hombre de confianza, que ellos mismos provocaron esta ley, el presidente de la República insertó en la Ley Orgánica de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal Postpandemia, que fue ya publicada en el Registro Oficial el 29 de noviembre del año pasado, y sin embargo ahora se echan para atrás. La ley dice $10.000 de condonación. Y aclaro, no es condonación para Gary Espinosa, yo no debo un centavo a la banca pública, no le debo nada afortunadamente. Pero son cientos de miles de familias que están en esta situación y queremos reactivarlas económicamente a través de esta condonación. ¿Y por qué pedimos la condonación? Porque este país ha vivido de salvataje en salvataje. A la gran empresa salvaron con la securitización, con la condición de feriado bancario y otras, digamos, que salvaron a la gran empresa. Sin embargo, cuando se trata de los pobres, no hay, digamos, una respuesta adecuada
para buscar reactivar a más de 100.000 familias. Pero esto que menciona usted es muy importante. Si hay la predisposición, ¿dónde ustedes ven que no hay la decisión? No, yo creo que es del presidente de la República mismo que tiene esos problemas de contradicciones en cuanto a lo que quiere por este país. Él dijo que iba a generar empleo, él dijo que iba a mejorar la economía. Sin embargo, estos dos puntos no ha hecho nada por hacerlo. Por ejemplo, el sector agropecuario de este país, o sea, nosotros, los agropecuarios pequeños, los medianos, los grandes, somos la principal fuente de generación de empleo de este país, pues no. No son los grandes empresarios, somos nosotros los que producimos en el campo. Por tanto, el señor presidente de la República no quiere seguir generando empleo. Él prometió 2 millones de empleos. Sí. Y de esos 2 millones de empleos no se ven por ningún lado. Bueno, de hecho hay menos, ¿no? Este año hay muchos menos. Los está torpedeando el empleo que genera, digamos, la pequeña economía campesina, que es la producción agropecuaria, que produce el alimento de más del 70% de los alimentos que consumimos los ecuatorianos. Pero Gary, una cosa muy puntual, de la condonación de las deudas, que es un tema muy delicado incluso para el gobierno, para la banca privada, para la banca pública, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Una condonación total? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la ley dice claramente, se condona hasta $10.000. Nosotros, como FENACIN, venimos peleando con esto. Incluso nuestro compañero expresidente Santos Villamar fue que planteó por primera vez esto, ¿no? Sí, y nosotros lo que hemos hecho es recogido, empujado, presentado una propuesta y la Asamblea Nacional lo ha aprobado. Y dice la ley expresamente, el artículo, creo, 207 de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, dice que se debe condonar hasta $10.000. ¿Y eso qué ha pasado entonces? Nuestra aspiración era 30.000, pero bueno, ya están 10.000, entonces creemos que ya debe de ser beneficiario alrededor de 100.000 familias para que se reactiven económicamente. Ahora, el presidente lo que tiene es que emitir un decreto reglamentando esta condonación, decir que ahí en ese decreto entra banca pública, por ejemplo, digamos, Ban Ecuador, ex Banco de Fomento, que entre también los compañeros que hicieron un crédito educativo en el IESE también, que con aspiración si se endeudaron para sacar un título y ahora no tienen trabajo. ¿Cómo van a pagar? Entonces el Estado es el garante, digamos, del empleo, sin embargo no les da empleo. Entonces en ese sentido es que queremos que haya esta extinción, digamos, de estos $10.000 con el fin de que esas 100.000 familias vuelvan a ser, digamos, susceptibles del sistema financiero. Entonces la pregunta es, ¿ha pasado o no ha pasado? No le da la gana, él dice que solo hasta 3.000, cuando la ley dice 10.000, él no puede pisotear una ley, es de cumplimiento obligatorio. Para entonces en los diálogos lo que tiene que salir es un decreto y con eso se termina este punto particular. Eso es lo que queremos, porque además no es que va a erogar dinero del Estado ecuatoriano, porque ya son deudas incobrables, eso no lo va a recuperar. Además existe las provisiones, que el año 2020 fueron como 1.087 millones de dólares, digamos, de ahí pueden, digamos, compensar los 185 millones que son lo que va a arrojar, digamos, en los diálogos de ayer, en la mesa técnica concretamente para esto, ¿qué pasó? Ahí están, digamos, estamos entrampados en que dicen 3.000 y que nada más. Siguen planteando los 3.000 y que además ese decreto de los 3.000 es incompleto, porque no dice toda la banca pública, sino dice 3.000 a los deudores del Ban Ecuador. Claro, del banco que... Exacto, el banco está vigente en este momento, pero no habla de corporación financiera, no habla de Banco Nacional de Fomento en liquidación y no habla también de los compañeros del IESE, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva, ¿hasta dónde van a llegar los diálogos? ¿Qué va a pasar si es que no cumple con esto en particular? Bueno, nosotros vamos a utilizar todos los argumentos y todos los argumentos jurídicos, ¿no? Pues recurriremos a todas las instancias legales que haya que recurrir, Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, porque es un desacato a una ley, ¿no? Y un desacato, eso implica, digamos, otro tipo de acciones jurídicas. Pero el presidente, como sus ministros, en cuanto a este tema en particular, dice que van a cumplir la palabra, que efectivamente es un proceso de diálogo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque para la audiencia de Telesur en América Latina, el paro está suspendido. Y si en 90 días no se logra, se reactiva el paro. El paro está suspendido para nosotros, hemos dado una tregua. Efectivamente, la firma del acuerdo o el acta por la paz es justamente para pacificar el país y buscar soluciones. Porque la pacificación de este país no significa y no cruza con los paros, sino la pacificación cruza porque haya justicia, que el gobierno invierta en la gente que no ha invertido históricamente, ¿no? Y que ahora tenemos una reserva monetaria de 9.000 millones de dólares guardada por ahí, a lo mejor en paraísos fiscales, y no tenemos, digamos, la posibilidad de que haya inversión acá. Solo necesitamos los 1.000 millones de dólares que el presidente prometió para reactivar la economía a través de la banca pública. Y eso no lo ha hecho, solo ha puesto
100 millones de dólares, que por lo menos ponga los 250 millones del primer año. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Gary, y volvamos enseguida para ver en perspectiva de los otros puntos que están en la mesa de negociación con el gobierno y el movimiento indígena. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Gary Espinosa, el expresidente de la FENOCIN, una de las organizaciones que ha participado del paro, de la protesta popular y también ahora en las mesas de negociación. Gary, si en este panorama está así, los demás puntos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hasta dónde estos dos neurálgicos, el tema de la condonación, el tema de los combustibles, está avanzando, digamos, con las dificultades que se han mencionado? ¿Los demás en qué van a quedar? Bueno, lo otro, pues parece ser que hay temas un poquito fáciles, ¿no? Todos son difíciles. Por ejemplo, la derogatoria del decreto 95 de la ampliación de frontera petrolera y minera. Eso no cruza solamente por un artículo. La Asamblea Nacional, que cumple su papel. Tiene que hacer una nueva ley. Ese artículo depende de una ley y tienen que reformar el artículo pertinente de esta ley, digamos, que emitió, digamos, este artículo. Pero eso puede tomar más de 90 días. Exacto, pero debe de tomar la iniciativa la Asamblea Nacional, porque también la Asamblea Nacional, ellos son culpables también de la tragedia nacional, porque han hecho leyes vacías, leyes que no traen beneficio económico para la gente. Claro. Por ejemplo, la ley de comunas, que está, digamos, ya ahorita en la mesa de la Asamblea Nacional. Ahí debe crearse un fondo de desarrollo comunal. Claro. O sea, porque si no hay repartición de riqueza, no pueden estar haciendo leyes todos los días y leyes que no nos sirven para mejorar la situación económica de los pobres, ¿no? Que es lo que queremos justamente. Y otro punto es el tema de la focalización de los subsidios, es decir, ¿a qué sectores beneficiaría o cómo ustedes están concibiendo que esa medida llegue efectivamente a los sectores campesinos, agropecuarios, productores pequeños? Bueno, ahí hay una situación muy compleja, muy difícil. O sea, cuando se hizo la focalización de los pescadores, ¿no? Sí. Que hay un subsidio bastante notable. Por ejemplo, que el galón de gasolina está entre el 92 centavos, $1 y $1.25, casi la mitad de lo que están haciendo. Sin embargo, pues la vía de comunicación de los pescadores es solo el mar, ¿no? Cambio acá en el territorio nacional es muy difícil. Claro. Ahí se establecieron gasolineras en la costa ecuatoriana y los pescadores incluso tuvieron muchos problemas, incluso fueron a la cárcel porque iban buscando su gasolina al surtidor más cercano. Y sin embargo, la Marina los acogía presos porque pensaban que llevaban gasolina a la frontera. Entonces, esto queremos que llegue a todos los sectores que usan maquinarias y herramientas para la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, bombitas de agua que son de 3, 4 pulgadas, que usan gasolina y otros diésel. Bombas mochilas para fumigación, motosierras incluso, que también se necesitan, y las motoguarañas. Y las motocicletas, que son una herramienta de movilización del campesino ahora en la actualidad. Pero ¿cómo sería la fórmula? Una es darles bonos. Podría ser o sea, inicialmente poder recibir, digamos, una compensación de esa naturaleza. Hasta que sí, exacto, un bono. Porque recuerda que el bono de desarrollo humano nació porque Yamil Mahuad quiso quitar el subsidio al gas. Y de ahí se compensó, digamos, y de ahí nació él. Entonces, esta, digamos, es una oportunidad para que el gobierno pueda buscar una bonificación y lo otro, que pueda convertirse en un subsidio para el agricultor. Claro. ¿Y eso a través de quién va a ser? Porque obviamente también las otras dificultades que aparecen en el camino es que quien recibe gasolina subsidiada no necesariamente la consume, sino que la convierte en contrabando para otros lados. Es lo que dicen también los argumentos del gobierno. Podría ser una oportunidad de evitar el contrabando, ¿no? Con el fin de que la gente reciba el subsidio de manera directa, directa, el combustible, incluso acompañado con el subsidio de la urea. Claro. Porque la urea también puede convertirse en un subsidio para el sector agropecuario, pero para el pequeño, que no subsidien la urea para los grandes, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Y los otros temas, como por ejemplo, para avanzar, el tema de la aplicación de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, ¿cómo se va a hacer? Porque eso obviamente está en la ley, está en la Constitución, pero no se aplica. Entonces, ¿de qué manera el gobierno se puede comprometer a la aplicación efectiva de eso? Es que los derechos colectivos cruzan por una gama, una transversalización de todas las actividades del ser humano, de nosotros, los negros, los indígenas, los campesinos.
El convenio 169 de la OIT habla de los pueblos originarios y nosotros somos parte de los pueblos originarios y no somos folclóricos como nos quieren pintar en el Estado ecuatoriano, que los derechos colectivos inician y terminan con la educación intercultural bilingüe y no es por ahí, pues. Los derechos colectivos tienen que ver con el desarrollo económico, tienen que ver con el desarrollo de la educación, la cuestión de comunicación, la cuestión de caminos vecinales, o sea, todos los derechos que tiene el ser humano, que estamos en los pueblos y que necesitamos atención del Estado. Mire usted, el gobierno dijo que iba a gobernar con los mejores hombres y mujeres, y usted ve que en el gobierno hay un indígena de ministro, o usted ve que hay un negro o hay un montubio, no hay. Y no es que no haya mejores hombres, también creemos que hay mejores hombres. Ni siquiera hay mujeres, no tienen la paridad de género. No estoy hablando que sean de la FENOCIN, que sean de la CONAI, pero que pongan a gente de los pueblos que realmente en ministerios realmente estelares, ¿no? Pero Gary, hay un detalle que a lo mejor no es tan importante aparentemente desde afuera, pero por ejemplo dentro de los derechos colectivos de los pueblos originarios y demás, está también por ejemplo el derecho al acceso a las frecuencias de radio y televisión. Y lo que está haciendo Arcotel en cambio es disminuir la posibilidad de que las radios comunitarias tengan ese acceso. Ahí hay un acto, digamos, de discriminación. Incluso nosotros, entre los pueblos, hay una discriminación. Nosotros la FENOCIN no tenemos una frecuencia de radio. Exacto. Y venimos peleando desde hace muchos años por una frecuencia de radio. Incluso nuestra radio que está en función, que es la radio Nuevo Amanecer, está clandestina. Estamos trabajando, digamos, ilegalmente, pero seguimos trabajando y no estamos dispuestos a que nos arranquen, digamos, esa posibilidad. Ya, pero, ese punto en particular, ¿cómo se va a ver en la mesa de negociación? Está planteado porque la ley de comunicación en la transitoria final habla de que pueden entregar frecuencias de manera provisional a los pueblos y nacionalidades, a las organizaciones de los pueblos y nacionales, porque no solo es a los pueblos y nacionalidades, debe ser a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Y ahí estamos la FENOCIN también con nuestra radio Nuevo Amanecer. Y esto lo planteo, Gary, porque lo que se vio en el paro es que los grandes medios de comunicación aliados del gobierno estigmatizan al movimiento indígena, lo señalan de violento, de terrorista, de comunista, de guerrilleros, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación comunitarios, en cambio, quedan por fuera de la posibilidad de tener su propio relato político. Sí, exactamente, porque no tenemos una frecuencia de radio de esa. No conozco el tema radial de esto de las técnicos, de las potencias de la radio, pero nuestras radios están siempre en sectores, digamos, donde estamos nosotros. Y no tienen una influencia nacional, una influencia, digamos, ante toda la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido es que hay que pelear nosotros, las organizaciones de los pueblos, tener la posibilidad de medios de comunicación que tengan esa potencialidad y que puedan influenciar ante toda la sociedad ecuatoriana. Entonces, para ir cerrando, Gary, con respecto al proceso en general, hay un plazo de 90 días. ¿Cree que efectivamente los primeros puntos, que son el del subsidio, el de la condonación de las deudas, se han planteado hasta 5 días? ¿Cree que efectivamente se va a poder cumplir? De no cumplir, ¿qué va a pasar? Bueno, aspiramos que no adelantemos, digamos, criterios. Esperemos que el gobierno sea sensible con sus delegados. Hasta ahora les veo una apertura, ¿no? Pero eso no significa que vayan a cumplir. Pero aspiramos que también pues se pongan sensibles en cuanto a esto que estamos reclamando, que no son cosas del otro mundo, ¿no? Por ejemplo, la condonación son 185 millones de dólares que están previstos ahí en las provisiones del sistema bancario. Y lo otro también que la mayoría son propuestas que el presidente mismo lo hizo, ¿no? O sea, promesa de campaña electoral. Y estamos exigiendo que cumpla realmente con su promesa de campaña electoral. Pero Gary, entonces, un factor que puede estar en medio de este debate, de esta conversación, incluso fuera de aquí, en los espacios de discusión política, es solamente el gobierno entiende con la movilización. Sin movilización compra tiempo, baja la tensión, pero al mismo tiempo sigue con el proceso de aplicación del ajuste neoliberal. Sí, es lamentable, digamos, que traten de utilizar solamente o responder cuando haya movilizaciones, cuando ellos están elegidos de acuerdo a un programa de gobierno. Sin embargo, no cumplen. Por ejemplo, esto de los 1.000 millones de dólares fue una promesa del presidente. Claro. Y que cumpla con 250 millones por año, ¿no? O que pueda poner 500 millones el primer año para ser más agresivo. Y después luego, de la pandemia, exactamente, además, o sea, la pandemia, hay que acelerar porque el desarrollo económico, si el pueblo tiene desarrollo económico, tiene empleo, tiene ingresos, puede solucionar sus problemas de educación, de salud y todo ese tipo de problemas de recreación. Entonces, lo que queremos es que se aplique y se apunte al desarrollo económico, porque realmente en el campo la pobreza no aguanta más. Realmente son 27% de pobreza extrema, Orlando, en el campo, que eso implica tener $1.60 diario. Pero entonces esto no va a pasar si no hay movilización.
vamos a seguir insistiendo en las mesas de conversación, digamos, lo cortés no quita lo valiente y hay que seguir conversando y bueno, evaluaremos en su momento para ver qué medidas tomamos. Y un punto que sí es importante para que la audiencia de América Latina también lo entienda, ¿cómo se encuentra el movimiento indígena? Porque estas tres organizaciones se vieron juntas, unidas, pero en la práctica hay diferencias, hay matices que puedan romper esa unidad. Bueno, nosotros tenemos como FENACIN, bueno, nuestro principal propósito, somos una organización de orientación socialista. Ajá. Socialista no significa que pertenecemos a ningún partido político, somos una organización que tiene dentro de sus principios la lucha de clases y eso no lo vamos a abandonar nunca. La CONAIE tiene otros principios y nosotros los respetamos, pero para estas acciones hemos coincidido en estos 10 puntos y lo que importa es mantener la unidad. Nosotros estamos unidos en este proceso y vamos a seguir unidos y que el presidente no nos siga acusando de que el narcotráfico nos apoya en esto, que un político nos apoya en esto. No, de ninguna manera no hemos recibido ni un centavo de parte del narcotráfico y de ningún político alguno, de manera que respete y que, bueno, tenga consideraciones con el movimiento popular. Y no quiero dejar de lado algo que es muy importante para cerrar con esto, Gary. Tiene que ver con la demanda que han hecho de la destitución del ministro del Interior y el ministro de Defensa, tomando en cuenta que las graves violaciones a los derechos humanos, que lo mencionan organizaciones de defensa de los derechos humanos, son latentes. Hay personas que todavía están en los hospitales, que tienen heridas, tienen sus ojos vaciados, hay personas que han perdido incluso su mano. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Les van a pedir la destitución de estos ministros o eso es parte del acuerdo? Lo que pasa es que si en este país hubiera Asamblea Nacional, ya los hubiesen llamado puestos ministros a un juicio político, qué sé yo, y destituirlos inmediatamente. Pero Pachacuti tiene representantes en la Asamblea. Al ministro del Interior, al ministro de Agricultura, ajá, que es un recadero de Álvaro Noboa, que no está cumpliendo ningún papel. Además, eso, Asamblea Nacional, que reforme el papel que tiene que cumplir el ministro de Agricultura, porque no cumple ningún papel. Ese Ministerio de Agricultura se ha convertido en un elefante blanco. Incluso la gente plantea la salida de Pachala, la salida de otro ministro. Nosotros queremos que esos ministros sean fiscalizados por la Asamblea Nacional. Y segundo, que si cambian de ministro, cambien las políticas públicas de esos ministerios. ¿Y qué nos vale que salga Pachala? Sin embargo, Pachala tiene 77 millones de dólares ahí y se los está entregando a las juntas parroquiales, a los municipios y a las organizaciones de los pueblos. ¿Cuándo? Nada. Entonces ese tipo de cosas que queremos, que cambie la metodología, que cambie, digamos, el apoyo que tiene que ver con proyectos de desarrollo que vayan directamente a las comunidades y no a través de intermediarios, que son las juntas parroquiales y los municipios, que hay veces no cumplen con, para lo cual, digamos, llega el proyecto. ¿Y no ha mencionado un nombre, por ejemplo, para reemplazar al señor Pachala que está en la Secretaría de Pueblos? No, ¿Ustedes no han propuesto nombres? No, de ninguna manera, no tenemos esa capacidad. Este gobierno es de creo. Ajá. Y ellos deben de poner su ministro al que si es que crean, encuentran, además, porque es difícil para ellos. A los que crean conveniente. Si a lo mejor coincide con algún amigo, porque somos la sociedad ecuatoriana, en CREO, en Revolución Ciudadana, en todos los partidos políticos, tenemos amigos. Ajá. Y no podemos ser, digamos, ajenos a esta realidad que vivimos en el Ecuador. Gracias, Gary, muy amable por atender esta invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en este momento también difícil, complejo, que es de los diálogos en las mesas técnicas ya para cumplir el acuerdo que se firmó el 30 de junio después de 18 días de protesta social y popular en el Ecuador. De esto estaremos pendientes para reflexionar y, por supuesto, para darle seguimiento. Hasta aquí llegamos. Chao, chao.